En el programa Prevención, Salud y Vida con el Dr. Cristian Castillo. El tema de la semana será Obesidad y Cáncer, la tormenta perfecta. Nuestros invitados desde Ecuador, el Dr. Carlos Machuca Carpio. Desde Ecuador, el Dr. Andrés Andrade Galarza. Desde Ecuador, el Dr. Cristian Castillo Cabrera. No te pierdas este miércoles 24 de marzo en el programa Prevención, Salud y Vida con el Dr. Cristian Castillo. Buenas noches, público oyente, nuevamente bienvenidos a un programa más de Prevención, Salud y Vida, transmitido cada 15 días los miércoles 20 horas de Ecuador. Agradecemos el espacio brindado por Radio Online La Mirilla S. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema de gran impacto y relevancia en estos momentos. Es sobre la obesidad y el cáncer, la tormenta perfecta. El día de hoy contamos con profesionales muy destacados de Ecuador y a nivel internacional que realizaron sus estudios de posgrado y subespecialidades en México y Brasil, formados en grandes universidades y centros de alta especialidad y complejidad. Dicho programa será dirigido por mi persona, el doctor Cristian Osvaldo Castillo Cabrera, especialista en cirugía general con alta especialidad en laparoscopía avanzada, cirugía bariátrica, cirugía robótica, con múltiples diplomados en nutrición bariátrica, obesidad, diabetes e investigación. Tenemos el agrado de compartir una plática con profesionales de muy alto nivel y además muy grandes amigos, y así ofrecerles a ustedes un programa de calidad sobre un tema de gran trascendencia y suma importancia como lo es la obesidad y su relación con el cáncer, debido a que varios estudios han explorado por qué el sobrepeso y la obesidad pueden aumentar el riesgo y desarrollo de cáncer. También la manera en que el peso cambia a lo largo de toda la vida también puede afectar el riesgo de poseer cáncer, como el alto peso al nacer, el aumento de peso durante la adultez y la pérdida y recuperación de peso de forma repentina. Tengo el gusto de presentarles a un gran amigo, colega y profesional, el doctor Carlos Andrés Machuca Carpio de Cuenca, Ecuador, pionero en Ecuador de cirugía de citorreducción más HIPEC, quiere decir quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Él es especialista en cirugía general por el Hospital General de México, reconocido por la UNAM. Igual tiene una subespecialidad en cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor adjunto al posgrado de ginecología de la Universidad de la SUAY y es cirujano oncólogo en la práctica privada en la ciudad de Cuenca. Doctor Machuca, buenas noches. Hola Cristian, qué gusto compartir con ustedes, con grandes profesionales y grandes amigos. Un saludo para Andrés Andrade y para ti y para todos los que nos están viendo el día de hoy. El doctor Carlos Andrés Machuca Carpio de Cuenca, Ecuador, labora en el Hospital del Río, el consultorio 322, y en el Hospital Santa Inés, la Torre 1, el consultorio 207. Su número de celular es el 098-6350347. Tenemos el gusto de presentarle a un gran profesional y gran amigo de igual manera, el doctor Andrés Fernando Andrade Galarza, de Cuenca, Ecuador. Él es cotitular de la patente Kit y métodos para test de deficiencia de la enzima DPD para pacientes en tratamiento con fluoropirimidinas. Él tiene su especialidad en Brasil en oncología clínica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene también un doctorado PhD en Brasil en investigación en oncología, desarrollo de nuevas tecnologías por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y Harvard, la Universidad de Harvard en la práctica y principios de investigación clínica. Además, es profesor de la Universidad de Cuenca y trabaja como médico tratante del Instituto del Cáncer de Solca, Ecuador. Doctor Andrés, buenas noches. Hola Cristian, buenas noches. Carlos, buenas noches. Al grupo de La Mirilla, buenas noches y al programa de Prevención y Salud. Es un gusto poder participar con ustedes de estos temas tan importantes y sobre todo abordar algo que está muy en boga, digámoslo así, que es la obesidad y su relación que tiene con el cáncer. Agradezco por haberme tomado en cuenta para participar el día de hoy y poder debatir algunos conceptos importantes que es importante que la gente que nos escucha y nos ve la pueda conocer. Muchas gracias, doctor Andrade. El doctor Andrade labora en el Instituto del Cáncer Solca, Ecuador. Su número de celular es el
2360514. A manera de introducción, queridos amigos, hasta un 50% de los cánceres son atribuidos o incrementados por la obesidad. En el Reino Unido ya se comunica que se dan más casos de cáncer por obesidad que por tabaquismo. Las investigaciones sugieren que mantener un peso saludable está asociado con un menor riesgo de cáncer y de reaparición de cáncer en los pacientes sobrevivientes, por lo que el tratamiento inicial de la obesidad consiste en dieta, aumento de actividad física y sí que se considera necesario tratamiento farmacológico. Desafortunadamente, el tratamiento basado médico en realizar cambios en el estilo de vida frecuentemente no es eficaz para obtener una pérdida de peso adecuada ni para obtener la remisión de las enfermedades relacionadas a la obesidad. Los pacientes con obesidad severa que se someten a cirugía bariátrica y pierden más del 20% de su peso total tienen un 50% menos de probabilidades de desarrollar cáncer en comparación con los que no pierden tanto peso, según ha puesto de manifiesto un estudio de la Universidad de Oregon, en Estados Unidos. La cirugía bariátrica consiste en la reducción de la capacidad gástrica o interrumpir la absorción de ciertos alimentos para lograr así una reducción significativa de peso. Sin embargo, la cirugía bariátrica no es para todas las personas que tienen obesidad grave. Es necesario cumplir con el protocolo completo de cirugía bariátrica metabólica. Esto quiere decir acudir con todo el equipo multidisciplinario y trabajar en conjunto, buscando mejorar las condiciones del paciente antes de ser sometido a una cirugía. Algo muy importante de notar es estar dispuestos a hacer cambios permanentes para llevar un estilo de vida saludable. Queridos amigos, amigas, vamos a empezar con una mesa redonda con estos profesionales de gran envergadura y que nos sentimos muy orgullosos de tenerlos en nuestro programa. Doctor Machuca, doctor Andrade. Empezamos las preguntas, una a cada uno, pues, y vamos añadiendo algo que ustedes crean pertinente a la pregunta anterior. Doctor Machuca, ¿cuántos y qué tipos de cáncer pueden deberse a la obesidad? Claro que sí, con gusto, Cristian. Mira, lo que tú nos has dicho como introducción es bastante importante. Tú hablas de que alrededor del 50% de la población mundial en Occidente tienen algún cierto grado de sobrepeso y obesidad. Y sí, sabemos que la obesidad, por distintos mecanismos que ya los vamos a ir hablando, en definitiva lo que hace es disminuir el sistema inmune del organismo. Entonces, la obesidad está asociado con muchos tipos de cáncer, ¿no? Sin embargo, hay ciertos tipos de cáncer, como aquellos que están más regulados hormonalmente, que están asociados a la obesidad, ¿no? Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, el cáncer de páncreas y el cáncer de hígado, como estos llevando la bandera de los cánceres asociados a la obesidad. Sin embargo, como te repito, al intervenir la obesidad en la inmunidad del organismo, pueden estar asociados muchísimos otros tipos más de tumores para desarrollar algún tipo de cáncer. Se habla que aproximadamente un 14% de hombres y un 20% de mujeres se puede atribuir a la mortalidad de cáncer relacionado con la obesidad. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Perfecto, doctor Machuca, muchas gracias. Doctor Andrade, ¿algo que usted quiera añadir a la pregunta? Sí, pues Carlos fue claro en indicarnos cuáles son los principales tumores relacionados a la obesidad, pero como él también lo mencionó, pues todos los tumores están relacionados como factor de riesgo la obesidad. Un tumor que sí es importante mencionarlo, que no lo mencionó Carlos y que actualmente se ve mucha relación con la parte de la obesidad y que va ganando en número precisamente por la obesidad, es el cáncer de esófago. Se ve que la obesidad causa mucho reflujo a los pacientes y esto causa esófago de Barrett y probablemente esto desarrolla un cáncer de esófago y también de la unión gastroesofágica. Eso es una de las cosas que se ha visto gran número nuevo de pacientes y está relacionado íntimamente con la obesidad. Y de hecho, la obesidad es el causante de este tipo de tumor, que es el adenocarcinoma. Antes, el mayor número de tumores del esófago eran los tumores epidermoides,
que se veían por otras causas, entre ellas el fumar, el uso de bebidas calientes, pero ahora el mayor número de tumores es los adenocarcinomas, precisamente por el reflujo que causa en los pacientes obesos, y esto un desarrollo de una enfermedad premaligna como el esófago de Barrett, y después obviamente un cáncer de esófago y de la unión gastroesofágica. Perfecto, doctor Andrade. Yo sí quisiera añadir, reconocidos como tipos de tumores o tipos de cáncer relacionados con la obesidad, muchas bibliografías solo se remiten a 13 tipos de cáncer. Obviamente, esto relacionado un poquito con la fisiopatología de la obesidad. Si nosotros empezamos a explicar esta parte endocrina, como el doctor Machuca nos había dicho, esta parte de presión, el reflujo gastroesofágico en una persona, queridos amigos, es el ácido o la sal que pasa del estómago hacia el esófago y hacia la boca. Entonces, por el mismo hecho que una persona con sobrepeso y obesidad tiene aumentado, pues, obviamente vamos a hablar en términos sencillos, la barriga grande, pues eso aumenta la presión intraabdominal y se produce mucho reflujo en las personas con sobrepeso y obesidad. Y algo muy importante notar, doctor Machuca, que usted es cirujano oncólogo y también es cirujano general. Yo no sé usted qué les pudiera decir a las personas que tienen reflujo y tienen obesidad, porque en este caso, si ellos acuden a un cirujano general, pues el cirujano general va a realizarles un procedimiento que se llama funduplicatura, que es envolver el estómago a través del esófago y disminuir, hacer como un manguito y evitar que exista el reflujo de arriba hacia abajo en los pacientes obesos. Pero si nos damos cuenta, no estamos tratando el origen. Entonces, ahí va el debate, Carlos. Esta es la pregunta que va en un paciente con obesidad y tiene reflujo, sea ácido o básico, que se ha visto que más es reflujo biliar el que tienen estos pacientes con obesidad, ¿qué es más recomendable? ¿Hacerle una funduplicatura o realizarle un bypass gástrico y con eso le das al origen y también vas pues haciendo un poquito la causa? No sé qué opinión tienes tú respecto a esto, Carlos. Bueno, indudablemente, Cristian, tú eres el especialista en esa parte. Sin embargo, de lo que yo conozco acerca de esto, un paciente que es obeso y ya tiene cierta consecuencias en su salud, en este caso como el reflujo gastroesofágico, ya es un paciente candidato a cierto tipo de cirugía bariátrica para, como tú dices, eliminar la causa y no solamente paliar un síntoma, porque igualmente la cirugía bariátrica le puede beneficiar no solamente para el reflujo gastroesofágico, sino como prevención para el resto de tipos de cáncer, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante para saber. Ya el tipo de procedimiento que se haga de tipo de cirugía bariátrica, pues eso ya será del especialista en este tema, en este caso tú, pero es algo bien importante eso. Ahora, es conocido que el reflujo gastroesofágico, como decía Andrés, es una causa de un tipo de cáncer que se llama adenocarcinoma, tanto de la unión esofagogástrica como del resto del esófago, ¿sí? Y de cualquier manera, los dos procedimientos van a disminuir la incidencia del mismo. Sin embargo, si se nos diera a escoger específicamente paciente obeso más reflujo gastroesofágico, yo creo que la mejor opción sería ya realizar una cirugía bariátrica. Perfecto, doctor Machuca, muchísimas gracias. Continuamos. Doctor Andrade, ¿cómo se explica que la obesidad aumente la incidencia del cáncer? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hay más incidencia? ¿Qué influye? ¿Qué factores tiene la obesidad para que se dé más riesgo de cáncer en estas personas? Bien, esa es una pregunta interesantísima, Cristian. Y para todos nuestros oyentes, pues vamos a hacerla en términos sencillos, porque tiene mucha fisiología y fisiopatología esta pregunta. Primero, para todos nuestros oyentes, nosotros tenemos que conocer que el cáncer tiene algunas formas de originarse, y esto se llama carcinogénesis. La carcinogénesis tiene orígenes entre el 5 y el 10% de origen genético, es decir, nuestros familiares nos transmitieron los genes para que nosotros infelizmente podamos reproducir un cáncer, sea cualquiera de estos. Más famosos es el cáncer de mama, el cáncer de colon principalmente.
Pero como vemos es muy poquito, 5 a 10%, es casi nada. La mayor parte, el 90% de nuestros pacientes puede desarrollar un cáncer por factores de riesgo que van a generar en nuestras células las mutaciones del ADN y por lo tanto esta célula normal se va a transformar en una célula maligna. Es decir, una célula maligna que tiene la capacidad de no morirse, no producir apoptosis y esta reproducirse y dar metástasis en otros sitios. Eso es lo principio del cáncer. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? El fumar, el tomar alcohol, el ser sedentario, el poco consumo de frutas y verduras, y entre ellos está la obesidad como un punto clave. Pero como punto clave, la obesidad tiene una fisiopatología aparte de todas las otras causas mencionadas, y entre ellas, pues, si uno ya se empieza a fijar en la fisiopatología, la obesidad es causante de muchas cosas. 4 principalmente cosas han sido pensadas y estudiadas como las causas del origen del cáncer. Aquí hay un eje de la insulina, que es la primera causa, el tener un hiperinsulinismo durante la parte de la obesidad, es decir, los pacientes obesos tienen esta consecuencia de ser o tener grandes cantidades de insulina en el metabolismo. 2, los pacientes tienen un proceso inflamatorio crónico, los pacientes que son obesos, eso hay que reconocerlo, y eso es incluso una de las partes de los pacientes que tienen el reflujo que habíamos comentado. El reflujo va a darnos un proceso inflamatorio crónico. La parte 3 es la parte de las enzimas, parte de los procesos de esteroides sexuales, es decir, parte del metabolismo de lo que se ha demostrado en la actualidad, y también tenemos las leptinas, está muy relacionado con los pacientes obesos. Estas 4 cosas fisiológicamente predisponen a que los pacientes obesos lleguen a tener un cáncer 30% más que una persona que no es obesa. Es decir, sin duda alguna, la fisiopatología de las pacientes o los pacientes con obesidad tienen el riesgo de desarrollar un cáncer. Y más allá, en los pacientes que ya pueden tener un cáncer y ser obesos, todos estos procesos de leptinas, los procesos metabólicos, los procesos de la insulina y los procesos inflamatorios repercuten en que estos causen angiogénesis y tengan mayor predisposición a causar metástasis, incluso los pacientes obesos. Si tienen un tumor, ellos tienen mayor predisposición para causar metástasis, es decir, el tumor sea más agresivo y los procesos también oncológicos, los tratamientos, sean menos efectivos en estos pacientes, los pacientes obesos. Creo que ese es un resumen pequeño de cómo es la fisiopatología, muy aparte de los otros factores de riesgo de la obesidad y su relación con el cáncer, ya muy bien estudiada y vista tanto en estudios en animales como en la vida real en los pacientes. Doctor Andrade, perfecto, muchísimas gracias. Doctor Machuca, ¿algo que agregar a la explicación del doctor Andrade? Bueno, Andrés lo resumió bastante bien. Nada más que puedo agregar que la obesidad y la inflamación, en definitiva, lo que nos va a llevar es a un síndrome metabólico, ¿no? Cuyo denominador común suelen ser enfermedades muy conocidas, muy predominantes en nuestro medio, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y, en definitiva, el cáncer, ¿no? Andrés ya lo explicó muy bien todos los mecanismos. En definitiva, lo que está involucrado en la obesidad como causa de cáncer es efectivamente, hay una parte hormonal, hay una parte inmunitaria y hay toda una cascada de factores proinflamatorios, es decir, que juegan en esto, como son, por ejemplo, que que las células son sometidas a algo que se llama estrés oxidativo por una hiperactividad del retículo endoplásmico, y en definitiva esto nos va a llevar a un aumento de factores proinflamatorios, de citoquinas y en definitiva de iniciadores de carcinogénesis.
Perfecto, perfecto. Es una explicación muy grande y es un tema en realidad muy hermoso y grande, en realidad la fisiopatología de la obesidad para incluso las enfermedades como es el COVID-19. Recuerden que el COVID-19, amigos, también produce una inflamación crónica. Entonces, si es una inflamación grande, aguda, que si nosotros le sobreagregamos a la inflamación del paciente con sobrepeso o obesidad, pues obviamente va a llevar a desenlaces fatales. Un poquito más o menos para explicar esto de la fisiopatología de la inflamación. Doctor Machuca, ¿en qué afecta la inflamación crónica? Vamos a repetir esta parte de un paciente obeso y su repercusión en el cáncer. Este intercambio, este choque de células, de estar siempre en un ambiente desfavorable de una persona normal, ¿cómo actúa esto de la inflamación? Es un paciente inflamado crónico, subagudo, ¿qué digo? Subcrónico, ¿no? Sí, así es. Indudablemente hay una cadena de pasos en esto. La obesidad lleva a un síndrome metabólico, esto a una resistencia a la insulina. La inflamación crónica que se produce se debe a una inflamación repetida, pero es una inflamación leve que se produce debido a la obesidad. Esto lleva a la activación de varios factores, entre esos están el factor de crecimiento asociado a la insulina de tipo 1, está también la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera. Y esto va a llevar a toda una cascada proinflamatoria que en definitiva va a tener un resultado en común, que es la producción de tumores, también porque se involucra, definitivamente está involucrada ahí una disminución de la inmunidad, ¿no? Entonces, esto es lo que podría resumir yo en base a la inflamación crónica en la obesidad. Perfecto, doctor Andrade, ¿algo que añadir a esta parte? Aunque usted ya explicó perfecto hace un Sí, momento. nos dijo Carlos la parte de la inflamación, cómo está contribuyendo para el cáncer. Nada más para que nuestros escuchas tengan un concepto también, recordemos que las células malignas o células cancerosas son diferentes de una célula normal. Y dentro de las características que tiene una célula tumoral o maligna, son varias cosas. Tiene como unas 15 cosas o 15 funciones de esta célula tumoral. Y por eso es una célula tan especial, la célula tumoral también, porque tiene la capacidad de desarrollar varias cosas. Y dentro de estas capacidades que tiene la célula tumoral es también producir un proceso inflamatorio crónico, la misma célula tumoral, y se desarrolla en ese sistema de tener un ambiente inflamatorio crónico. Es decir, si ya tenemos la célula tumoral que produce un proceso inflamatorio crónico, y a esto le sumamos que la obesidad también produce un proceso inflamatorio, es decir, estos factores van a multiplicarse en un paciente obeso y que ya tiene un cáncer. Por lo tanto, tiene las desventajas un paciente obeso frente a un cáncer de tener células que ya producen un proceso inflamatorio crónico como la célula tumoral y sumar la obesidad que produce un proceso inflamatorio. Por lo tanto, el paciente obeso tiene mayor probabilidad de que su cáncer se disemine más rápido, mayor probabilidad que los tratamientos sean menos efectivos y el riesgo de que sea más rápido una enfermedad avanzada en este tipo de pacientes por la suma de estos dos factores. Doctor Andrade, esto se parece mucho al COVID y la obesidad. Sí, sí, sin duda alguna, porque un paciente que no tiene cáncer y obeso ya tiene un proceso inflamatorio, pero un paciente que ya tiene cáncer, las células tumorales, entre sus características, es producir un proceso inflamatorio. Es decir, una célula tumoral vive de un proceso inflamatorio, que ella misma la causa para sobrevivir y estar bien. Es decir, es como que a una persona le gusta hacer algo y le gusta estar ahí. La célula tumoral le gusta el proceso inflamatorio y ella misma genera un proceso inflamatorio a su alrededor para poder subsistir de mejor manera. Ay, no despegarse de la persona. Así es. Qué Así interesante es. esto. Esa es una de las características, como dar una metástasis. Es una característica que solo lo hace una célula tumoral. Una célula normal en un paciente normal no está dentro de un proceso inflamatorio. En un paciente obeso, sí, porque esa es una de las consecuencias que causa la obesidad. En un paciente con cáncer, también, porque la célula neoplásica también produce proceso inflamatorio crónico.
Qué importante este tema. A mí me encanta mucho. Yo les agradezco nuevamente su apertura y la forma en la que están explicando pues a nuestros pacientes y a la gente que nos está escuchando. Quisiera para que se entienda, no, bueno, la explicación de los profesionales ha sido muy adecuada, pero sí quisiera mezclarle un poquito la obesidad con el COVID para un poquito más entenderle a esta parte. Un paciente con sobrepeso o obesidad que tiene COVID, incluso si no tiene un desenlace fatal, por la misma reserva grasa que tiene la persona, incluso el periodo de cuarentena debe prolongarse a casi el doble de una persona con un peso normal e incluso de igual forma contagia con más fuerza que una persona con peso normal. Y todos estos factores que igual el doctor Andrade y el doctor Machuca nos han estado aclarando que son muy importantes tal vez compararles de uno a otro. Doctor Andrade, ¿cuáles son las consecuencias endocrinas hablando fisiopatológicamente de la obesidad y su complicación o su implicación en el cáncer? Bien, esa pregunta también es bastante importante, ¿no? Aquí existe un desequilibrio importante de la parte hormonal y metabólica de los pacientes en las personas que son obesas. Se ha visto, sobre todo en estudios de cáncer de mama, en las pacientes posmenopáusicas y obesas, que llega a ser un 30% por la parte hormonal. Y en la parte hormonal nosotros vemos, si nosotros empezamos a dividir los cánceres que principalmente hemos visto y analizados hasta ahora, la parte del aumento de la insulina, por un lado está el cáncer de colon, pero el resto de tumores se ve en relación a los pacientes obesos y la parte hormonal. Nosotros habíamos dicho que habían 4 factores que el cáncer o la obesidad puede producir cáncer, y entre ellos está la parte metabólica, de hormonal. Entonces, aquí se ve que la parte hormonal, la parte de estrógenos se ve aumentada, la parte de testosterona se ve aumentada en los pacientes obesos, y esto a su vez está ligado a toda esta cascada inflamatoria que está produciendo el paciente obeso y que está muy ligado a tener un cáncer. La parte hormonal guía que el paciente tenga un aumento en la resistencia a la insulina, tengo un aumento a producir estas citoquinas que nos habló el doctor Machuca, las interleucinas, y estas están muy de ladito de llegarnos al proceso inflamatorio y por ende muy de lado para llegar a un cáncer. Incluso en la parte esta hormonal que estamos hablando, los pacientes obesos tienen esta característica de poder aumentar la capacidad de tener metástasis a distancia. Se ha visto en las mujeres igual, con cáncer de mama, posmenopáusicas, que la producción de ser obesas y producir hormonas es el doble. Nosotros tenemos algunos tipos de cáncer, entre ellos uno principalmente que se produce en las pacientes adultas mayores, que es los luminal A, luminal B, y que se relaciona con la parte hormonal de las mujeres, estrógenos, progesterona, y ahí la parte de la obesidad, digamos que aumenta, es como echarle al fuego gasolina a estas mujeres. Por eso se ve y está ya muy descrito que en mujeres posmenopáusicas obesas el riesgo de tener un cáncer es mayor en nuestras pacientes. Qué importante. Doctor Andrade, muchísimas gracias. Doctor Machuca, ¿algo que agregar a esta parte endocrina, hormonal de obesidad y Y cáncer? yo estoy de acuerdo con Andrés en cuanto dice que los mayores modelos para explicar esta parte endocrina asociada al cáncer y asociada a la obesidad, obviamente, se han hecho en pacientes con cáncer de mama. Y esto es debido a que, por ejemplo, en las pacientes obesas, al tener mayor tejido adiposo, existe un incremento de un fenómeno que se llama aromatización de andrógenos, ¿no? Y esto lleva al aumento de riesgo de cáncer de mama, que está influida por receptores precisamente de estrógenos y de progesterona, ¿no? Y esto especialmente se ha visto en pacientes posmenopáusicas. Otra cosa que quisiera mencionar aquí es que más o menos ya lo mencionó Andrés y que también tiene que ver con la parte endocrina, es acerca de un balance entre un sistema que se llama el de leptina y
nectina, ¿no? El 1 es un promotor tumoral, es decir, inicia la carcinogénesis, mientras que la adiponectina, en cambio, va a promover la apoptosis o la muerte celular programada. Cuando existe un desbalance entre ambos sistemas, entonces se incrementa la leptina, por lo tanto es un promotor tumoral y por medio de señales de andrógenos va a actuar como un proangiogénico también y va a perpetuar estas señales de cáncer. Eso es lo que podría acotar a esta parte endocrina de la enfermedad. Sí, y también... Cristian, Sí, solo una claro. cosita que me olvidé y ahora que Carlos estaba comentando la parte de el equilibrio entre las lectinas, un cáncer que es muy decidor y es característico para nuestros escuchas es el cáncer de endometrio. Eso es una cosa muy real y nosotros vemos y las características de una paciente de tener cáncer de endometrio es una paciente mayor de 60 años y obesa. Esos son los dos principales factores de riesgos para tener. ¿Y por qué está dado este tumor? También por la parte hormonal. Entonces, no olvidemos y no solo pensemos que es el cáncer de mama. Más frecuente que el cáncer de mama es el cáncer de endometrio. Sin duda alguna, una paciente obesa tiene un riesgo más del 60% de una persona obesa con una persona que no es obesa. Esto sí es muy característico y muy de lado con la parte hormonal que estamos viendo. Perfecto. Queridos amigos, la parte de leptina y adiponectina que los doctores están hablando, el tejido graso que tenemos en el cuerpo, las personas se divide en dos. El tejido que está, la grasa que está debajo de la piel y la grasa que está dentro del abdomen y los órganos. Obviamente, la grasa que está dentro de los órganos, al lado del corazón, al lado del riñón, al lado del hígado, es la grasa más peligrosa que desarrolla todo este desorden hormonal. Pero estos factores de leptina, adiponectina, siempre tienen que tener un equilibrio y es la grasa que está debajo de la piel. Si estos factores empiezan a tener un desequilibrio, pues se desencadenan todas las cascadas que el doctor Andrade y el doctor Machuca nos han dicho. Entonces, acordémonos que la leptina y adiponectina son estas dos hormonas que se encuentran en el tejido graso subcutáneo y pues así van a empezar a desarrollar un desequilibrio y pues toda la cascada y desenlace fatales que nos trae sobrepeso y la obesidad. Doctor Machuca, ¿qué pasa cuando otros factores se suman a los de la obesidad para el desarrollo del cáncer? Tenemos una persona con obesidad y un ejemplo, un fumador o un alcohólico o otros factores o incluso el sexo que muchas veces hemos visto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque ya serían la principal y pues la cascada de toda una fatalidad. Claro, indudablemente cada factor de riesgo va sumando, ¿no? Va potenciando la probabilidad de que un paciente o una paciente presente una enfermedad determinada. Es lo que decía Andrés, de todas formas, la paciente, el ejemplo del cáncer de endometrio es muy eficaz aquí, o sea, efectivamente son pacientes obesas, son pacientes de edad avanzada, etcétera, y ahí se van sumando también otros factores de riesgo que pueden ir, por ejemplo, desde los llamados, bueno, para la aparición de estos tiene que ir en orden, desde la aparición de los llamados pólipos hiperplásicos, luego cánceres in situ y luego cánceres invasores, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de otro tipo de tumor, como por ejemplo el cáncer de colon, se va sumando también, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de carnes rojas, la falta de ejercicio. El estrés es algo muy importante y que está muy en boga también como desencadenante de los tumores. A lo mejor cierto paciente tiene ya una mutación o tiene predisposición o tiene varios factores para desarrollar un cáncer, pero está hasta cierto punto latente o está dormido cuando hay alguna situación de estrés. No es una causa por sí, pero el estrés va a disminuir la inmunidad y se van a acelerar todos estos procesos de los que estamos hablando nosotros. Entonces, cada factor de riesgo tiene su importancia, sin embargo, para cada tipo de tumor, estos se pueden ir potenciando si se van sumando uno tras otro. Perfecto. Doctor Andrade, ¿algo que añadir a la pregunta? Sí,
Carlos lo ha hablado correctamente. Nada más para hacerlo gráfico a nuestros escuchas, es como si un paciente se le pusiera leña al fuego. Cada uno de los troncos o maderas que fuéramos sumando es como sumarle más fuego a los factores de riesgo de un paciente. Es decir, cada una de las cosas que puede tener un paciente es como incrementar el fuego para tener riesgo de cáncer, aparte de la obesidad. Y una cosa importante, el paciente obeso, otra de las características que tiene este paciente es que es sedentario. Otra de las características que tiene es que probablemente toma alcohol. Otra de las características que tiene es que la dieta es muy mala, siempre es hipercalórica, basado en hidratos de carbono, y deja de lado factores de protección como son las frutas, los vegetales. Entonces, más bien dicho, el paciente obeso tiene la combinación perfecta para desarrollar un cáncer, porque es la suma de todos los factores de riesgo. Porque si analizamos al paciente obeso, es la mezcla de muchas cosas. No es solo la parte de obesidad, sino que tiene muchísimos factores de riesgo atrás. Encima es un paciente hipertenso, es un paciente diabético, que todas estas cosas contribuyen a que sea peor el manejo de un paciente obeso en la parte oncológica. Perfecto, doctor Andrade. Creo que esta es una pregunta que vamos a empezar con el doctor Machuca. ¿Qué complicaciones o riesgos implica un paciente en tratamiento oncológico en un paciente obeso? Te hablaría, Carlos, respecto a la parte quirúrgica. Claro que sí. O sea, si nos situamos dentro del contexto del paciente obeso, vamos a tener que desde realizar un diagnóstico nos va a implicar una mayor dificultad. Es decir, yo te hablo, por ejemplo, en el contexto de una paciente que tiene índice de masa corporal de 40, por ejemplo, o, por ejemplo, lo que hemos visto es que una exploración física adecuada en estos pacientes, una exploración ginecológica, una exploración rectal, etcétera, es sumamente dificultoso. Entonces, desde los procedimientos diagnósticos que hagamos, dificulta la obesidad. Posteriormente, si vamos ya a la parte que me compete a mí de un tratamiento quirúrgico, indudablemente en la cirugía, una paciente obesa nos presta muchísima dificultad. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, realizar una gastrectomía a una paciente delgada, a una paciente que pesa, por ejemplo, unas 120 libras y que mide 1,60, ¿no? Que operar a una paciente que mide los mismos 1,60, pero que pesa 220 libras. Es sumamente difícil, es sumamente complicado, esto tanto para cirugía abierta como para cirugía laparoscópica. O sea, va sumando dificultad técnica a los procedimientos. En la parte de cirugía abierta, pues indudablemente nosotros cuando hacemos un acceso a través de la cavidad abdominal, por ejemplo, podemos ver la diferencia entre el panículo adiposo de una paciente obesa que muchas veces puede sobrepasar fácil los 15 a 20 centímetros de panículo adiposo, ¿no? Y esto se asocia a que, por ejemplo, se nos haga más difícil realizar una separación de de la pared abdominal, por ejemplo. Además, se nos hace más difícil la disección de los elementos anatómicos de la paciente e indudablemente también nos va a dificultar el grado de rigurosidad o también de radicalidad al momento de llevar un procedimiento. Entonces, esto se puede ver, por ejemplo, un ejemplo que yo les pongo, para una cirugía de cáncer gástrico, generalmente se hace la extracción del estómago conjuntamente con el tumor, pero también de los ganglios linfáticos, ¿no? Y dentro de la disección de estos ganglios linfáticos hay dos tipos de disecciones a manera general. Hay un tipo de disección que se llama D1, que compromete solamente los 6 primeros grupos ganglionares, y hay otra que se llama D2, que compromete 12 grupos ganglionares. Entonces, por ejemplo, en poblaciones como el Japón, en los que los índices de masa corporal están más apegados hacia la normalidad, nosotros podemos ver que los japoneses llevan a sus pacientes a más resecciones gástricas con disecciones linfáticas D2.
Sin embargo, en países occidentales o en países en los que tenemos más estudios, como por ejemplo en los Estados Unidos, la mayor parte de pacientes son llevados a gastrectomías únicamente con disecciones linfáticas de 1. Y esto hace que el tratamiento quirúrgico hasta cierto punto disminuya de calidad, sea subóptimo en muchos casos o que en muchos casos requiera de otro tipo de tratamiento adyuvante, como por ejemplo radioterapia en este caso, ¿no? Entonces, afecta en todos esos sentidos para el tratamiento oncológico. Ahora, si vamos ya después, hemos dicho que afecta al diagnóstico, afecta al tratamiento quirúrgico en sí, no se diga las complicaciones que se puede esperar. Los pacientes obesos son mucho más predispuestos a tener infecciones, tanto el sitio quirúrgico como infecciones a distancia, afecciones en la cicatrización de las heridas, y no se diga complicaciones respiratorias en el postoperatorio inmediato, como son atelectasias y complicaciones también cardiovasculares, como son las tromboembolias pulmonares, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, se describe que a nivel mundial todos los años se someten 280 millones de personas para una cirugía mayor, ¿no es cierto? Esto es 1 de cada 25 habitantes. Y si nosotros sabemos que el índice de complicaciones mayores entre estos pacientes oscila entre el 5 y el 10%, cuando están asociados a la obesidad, se pueden asociar hasta un 20 a 25%, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que vamos a tener 75 millones de pacientes al año con complicaciones mayores debidos en gran parte a la obesidad, ¿sí? Ahora, si no hablamos de cirugía bariátrica, dejamos a los pacientes bariátricos a un lado, los pacientes que no son sometidos a cirugía bariátrica y que van a ser sometidos a una cirugía mayor, del total de estos pacientes, el 50% son obesos. Entonces, ahí vamos a entender la magnitud de por qué estos pacientes pueden ser altamente complicables y su manejo desde el inicio del diagnóstico y más cuando hablamos de una enfermedad como el cáncer puede ser muy, muy dificultoso. Perfecto, doctor Machuca, muchísimas gracias. Doctor Andrade, desde el punto de vista clínico en radioquimioterapia, también, ¿cómo alcanzan las dosis? ¿Cómo administran los tipos de medicamentos a este tipo de pacientes? Bien, ya lo abordó Carlos muy bien en la parte quirúrgica. Y los pacientes obesos siempre es, digamos, un dolor de cabeza manejarlo desde la parte oncológica, porque es un paciente enfermo, la obesidad es una enfermedad, no es una condición normal de un paciente, y por lo tanto nos hace pensar muchas cosas. Y aquí un punto crítico en la parte de oncología clínica es la administración de quimioterapia. La administración de quimioterapia nosotros hacemos a nuestros pacientes basados en las superficies corporales. Por lo tanto, un paciente que no es obeso es diferente de un paciente que es obeso por la dosis que vamos a administrar. Nosotros tenemos a pacientes obesos que obviamente su superficie corporal va a ser mayor a 2, y eso nos hace pensar si la dosis de quimioterapia que vamos a dar a nuestros pacientes no nos va a traer efectos secundarios muy graves, porque no es lo mismo dar una dosis de antraciclina dentro de los parámetros de una superficie corporal normal a un paciente obeso. Se hicieron varios estudios tratando de comprobar esto. Lo que al fin llegó es que si nosotros hacemos con la superficie real, no le reducimos el peso ideal del paciente, los efectos secundarios son más o menos parecidos, un poco más, pero no significativamente en contra, digamos así, de los pacientes obesos. Pero hay ciertas drogas que no las vamos a poder usar muchos ciclos. Puntualmente, las antraciclinas tienen un techo máximo de uso de 360 miligramos por superficie corporal de los pacientes. Es decir, en un paciente obeso, en pocos ciclos nosotros vamos a cumplir esa meta. ¿Por qué? Porque la superficie corporal de este paciente es mayor que un paciente. Se ha visto en los estudios también que el uso, porque la mayor parte de gente, de los oncólogos, la tendencia es no darles el peso completo de un paciente obeso. Por lo tanto, nos hace disminuir las dosis en estos pacientes, y esto se ha visto que sí tiene impacto en disminuir la sobrevida libre de enfermedad y aumentar la progresión en los pacientes.
nosotros, sin lugar a duda, tenemos miedo cuando vemos la superficie corporal mayor a 2, 2.3, 2.4 o más de un paciente obeso, porque vemos que la droga que vamos a administrar, la dosis es muy grande y eso puede causar efectos sobre el riñón, sobre el hígado, sobre diferentes otras funciones, sobre la médula ósea mismo, causar neutropenias severas y por lo tanto siempre nos está obligando, a pesar que los estudios digan que no hay diferencia, en la práctica clínica sí es complejo darle una dosis completa a un paciente obeso. La mayoría de oncólogos en la práctica clínica hacemos una reducción de dosis más o menos con el peso corporal, pero esto sí le puede estar privando a los pacientes y es lo que reportan los estudios en el Journal Clinical Oncology, el principal revista científica médica de los oncólogos, que esto, el reducir la dosis, sí causa impacto en la sobrevida de los pacientes. La misma cosa pasa con radioterapia, es decir, como decía Carlitos, si es que nosotros tenemos un paciente obeso y él va a hacer una disección radical completa, se le dificulta por la grasa que va a encontrar. Lo mismo pasa en radioterapia. El momento que van a hacer la planificación de imagen de dónde radiar, no es lo mismo un paciente obeso que tú mencionabas, Cristian, tiene el estómago aumentado, que una persona no tiene sobrepeso. Los planos que hace, como son los radioterapeutas, arquitectos en el diseño, pues va a ser más difícil en un paciente. Por tanto, incluso las dosis de radioterapia pueden ser más tóxicas en los pacientes obesos que en los pacientes que no son obesos. El tratamiento se complica sin lugar a dudas porque estos pacientes, una de las condiciones muy de lado que tienen los obesos es que son diabéticos. Eso es casi sine qua non. Obeso, diabético, casi sine qua non. Entonces, nosotros utilizamos corticoides, dexametasona, en casi todas las quimioterapias para nosotros evitar efectos secundarios. Por lo tanto, el paciente va a descompensarse su diabetes, no vamos a poder hacer los ciclos normales, un conjunto de consecuencias que tiene el paciente obeso. No es lo mismo tratar oncológicamente, dar quimioterapia, radioterapia, las consecuencias quirúrgicas de una persona que no es obesa con una persona que es obesa. Muy clara la explicación de ustedes. Muchísimas gracias, doctores. Este es un punto que quisiera debatir con ustedes, con los dos. Doctor Andrade, ¿qué opinión usted tiene sobre, como parte del tratamiento de una persona con cáncer, la reducción de peso? O sea, ¿qué importancia tiene? Porque a veces solo nos ligamos al cáncer o a solo cierto tipo de enfermedad, pero no nos basamos también en un equipo multidisciplinario para una reducción de peso que va a ayudarle, obviamente, a todo lo que ustedes han nombrado. Fundamental, Cristian, fundamental. Si nosotros hablamos, les comentaba a nuestros escuchas, el enfrentarnos a un paciente obeso con cáncer, estamos tratando una o varias enfermedades y no podemos solo ver el cáncer, voy a tratar el cáncer o voy a tratar solo la obesidad. No, acá tiene que ser el paciente en global y para eso tenemos que trabajar el equipo interdisciplinario, multidisciplinario, cada una de las especialidades ligadas, desde la parte psicológica. Recuerden que el paciente obeso tiene sus ciertas condiciones que hay que manejar la parte psicológica. Partimos de ahí y de ahí partimos. El paciente está obeso, pues es una enfermedad. Hay que manejar la obesidad. ¿Cómo? Con las medidas de disminución de peso. Si es que la conseguimos lograr a un peso ideal, muy bien. Si no, el siguiente paso es hablar con el cirujano bariátrico porque el paciente necesita ser corregida su obesidad. Y después vemos las otras condiciones. El paciente es diabético, pues tiene que estar el endocrinólogo ahí de lado. Obviamente tiene que estar el nutricionista, también ser parte de nuestro equipo. Y si hay un paciente que está con un cáncer, pues va a estar el cirujano oncólogo, el oncólogo clínico, el radioterapeuta. Y el bajar de peso aquí significa mucho para un paciente. Recuerden que hablamos que es el factor de riesgo, la obesidad. Si no quitamos ese factor de riesgo, ese paciente continúa latente el problema de desarrollar un segundo cáncer incluso. Si cortamos un cáncer de próstata, logramos controlar este tumor, pero el paciente se queda con la obesidad. Más tarde nos hará un cáncer de colon, más tarde nos puede, si es una mujer, puede tener un cáncer de endometrio y más tarde nos hará un cáncer de mama.
porque sigue con su factor o su bomba de tiempo, que es la obesidad. Entonces, el control del peso es fundamental en un paciente. ¿Y qué pasa si el paciente ya tiene una obesidad y un cáncer? Vamos a trabajar en las dos instancias para que este paciente, una vez que empiece el tratamiento oncológico, sea mejor el tratamiento que damos con cirugía, con quimioterapia, pero que también no recaiga de este tumor, de cáncer de mama. Si es obeso, pues a pesar de que hagamos todas las cosas, el paciente puede recaer. Si empieza a disminuir el peso, el riesgo de volver a tener el cáncer también disminuye. Todo esto, obviamente, dependiendo de la etapa clínica que tenga la paciente, es decir, de lo avanzado que es. Si tiene una enfermedad ya bastante avanzada, como es una etapa 3, lo más posible es que igual, a pesar de que baje de peso, recaiga. Pero si está en una etapa inicial, etapa 1, etapa 2, corregimos el peso, corregimos el problema, evitamos el cáncer, la paciente probablemente no llegue a recaer porque ha mejorado su peso. Qué importante, doctor Andrade. Doctor Machuca, ¿algo que usted quiera agregar a esto? Sí, claro que sí. A mí me gustaría hacer una analogía, por ejemplo, ahora que tú dices de la importancia de la reducción del peso en el paciente obeso con cáncer, hacer una analogía con el cáncer de pulmón. El principal factor de riesgo sigue siendo el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, cuando diagnosticamos a un paciente con cáncer de pulmón, inherentemente va el programa para dejar el cigarrillo, ¿no? Entonces, así de igual manera y igual de importante debe haber un programa para reducción de peso en estos pacientes. Como decía Andrés, el manejo multidisciplinario es básico aquí, entonces, así como hay cirujano oncólogo, oncólogo clínico, radiooncólogo, el conocimiento siempre se va diversificando y es por eso que existen otras áreas como por ejemplo hay psicólogos oncólogos, hay anestesiólogos oncólogos, y lo mismo debería haber nutriólogos oncólogos, porque el paciente con cáncer es un paciente especial, es un paciente que hay que entenderlo bien como para tener el mayor éxito en su tratamiento, ¿no? Y como decía posteriormente Andrés, pues si no funciona un programa de reducción de peso únicamente nutricional o con ejercicio, pues el próximo paso sería una cirugía bariátrica. De esta manera, le quitamos un factor de riesgo no solamente para mejorar los resultados oncológicos del paciente, sino también para que presente otras complicaciones por otras causas, desde las mismas cardiovasculares, un infarto, trombosis, tromboembolias, etcétera, que van a, sin duda, perjudicar el pronóstico del paciente. Perfecto, pues tenemos la última pregunta antes de entrar a las preguntas del público, que tenemos varias preguntas. Por cuestiones de tiempo haré solo algunas. Doctores, nuestra última pregunta, doctor Machuca, ¿qué opinión tiene de la cirugía bariátrica y la reducción del riesgo de cáncer? Ya no es un paciente que está con cáncer. ¿Qué importancia usted le podría dar y qué le podría decir al público en esto de pues, la cirugía que mantiene un peso normal, si obviamente se conforma de un equipo multidisciplinario formal y se siguen protocolos correctos en los pacientes con alta responsabilidad? ¿Qué opinión tienen en cirugía bariátrica y la reducción del riesgo del cáncer? Doctor Machuca. Claro que sí, tú sabes más que nosotros, Cristian, que la cirugía bariátrica no es solamente el acto quirúrgico. La cirugía bariátrica empieza por una adecuada evaluación del paciente y por una adecuada evaluación de múltiples profesionales. Obviamente el cirujano bariatra es el que lleva la batuta del equipo, sin embargo el cirujano bariatra se apoya de múltiples profesionales, desde psiquiatras, endocrinólogos, nutriólogos, etcétera, ¿no? Ahora, si se lleva todos los protocolos y se lleva a un paciente a un procedimiento de cirugía bariátrica, hay varios estudios que han hecho un seguimiento entre estos pacientes, ¿no? Entre aquellos que les han hecho un seguimiento a aquellos pacientes sometidos a cirugía bariátrica que han tenido una adecuada disminución de peso y aquellos que tienen más del 20% de pérdida del peso corporal. Aproximadamente se ha visto que
el riesgo de incidencia de tener nuevos cánceres, porque fueron pacientes previamente sanos, es de aproximadamente el 50%. Entonces, los riesgos relativos varían aproximadamente entre el 0.46 y el 0.59%, es decir, una protección de más o menos la mitad con la cirugía bariátrica en los distintos tipos de cáncer, siendo los más estudiados precisamente el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, el cáncer de colon y el cáncer de páncreas. Importantísimo, doctor Machuca. Doctor Andrade, ¿qué opinión usted nos puede dar acerca de esto? Yo quiero de nuevo ratificarles a nuestros escuchas que los tenemos aquí. La obesidad es una enfermedad. Eso por concepto lo tengan y lo manejen nuestros escuchas. No es que mi papá está gordito, mi hijo está gordito, mi esposa está gordita. No, la obesidad es una enfermedad. Partimos de ahí, hay que tratarla. Empieza con todo el programa de obesidad, que empieza con la parte nutricional, con la parte endocrinológica. Los resultados a veces no son los esperados solamente con la parte nutricional. Se ha visto que entre el 15 y el 20% de estas personas pueden disminuir el peso de esta forma. Si no se la logra, pues el siguiente paso es la cirugía bariátrica. Estamos hablando de que la obesidad es un factor de riesgo para tener cáncer. Estamos hablando que la fisiopatología de ser una persona obesa está ligada a ser diabético, está ligada a tener cáncer y a tener otras patologías cardiovasculares. Entonces, por lo tanto, hay que hacer el manejo de la obesidad de todas las formas con el equipo multidisciplinario que maneja obesidad. Como les digo, partiendo de la parte nutricional hasta llegar a la cirugía bariátrica. Y ahí es fundamental el manejo con un equipo que tenga las condiciones de manejo de obesidad, porque eso lamentablemente pasa en nuestro medio y muy frecuente, que el paciente no va donde los especialistas que hacen obesidad. Y a veces solo el hacer la cirugía bariátrica y le dejan suelto al paciente. Y esto no es lo adecuado. El paciente tiene que tener el manejo integral de su obesidad. Y con eso Carlos comentó, y los datos son así de contundentes. La reducción de la obesidad te reduce el riesgo de tener todas y varias patologías, y entre ellas el cáncer, el 50%. O sea, si no tratamos la principal causa, vamos a tener las consecuencias en corto, mediano y a veces en largo plazo, y entre ellas tenemos el cáncer. Y peor aún, si el paciente nos llega obeso y con cáncer, pues es un dolor de cabeza el manejo de este paciente. Perfecto, queridos amigos, tenemos varias preguntas. Vamos a responder solo unas 2 preguntas debido al tiempo, pues nuestros ponentes tienen sus trabajos también. ¿Quién me puede dar cómo afecta la obesidad a la supervivencia al cáncer? Creo que la contesto yo, Carlitos. La supervivencia de los pacientes obesos, igual, siempre yo reiterando, la obesidad es una enfermedad que si no te da cáncer, te puede dar un infarto. Entonces, por lo tanto, estos pacientes, igual con el cáncer, el riesgo de que un paciente ya obeso tiene cáncer y que tenga una metástasis por toda la fisiopatología que hemos dicho es mayor. Por lo tanto, la reducción de la sobrevida o la sobrevida global que puede tener un paciente en un paciente obeso. Los tratamientos, estamos escuchando, hemos tratado a lo largo de la jornada, que son menos efectivos probablemente en los pacientes obesos. Esto repercute en que vuelva a tener un cáncer el paciente o la sobrevida sea menor en los pacientes. Y punto número 3, los pacientes obesos con cáncer tienen otras patologías, diabetes, hipertensión y algunas otras cosas más. Por lo tanto, la sobrevida de un paciente con cáncer y obesidad es menor que la de un paciente sin obesidad y que tiene cáncer. Perfecto, muchas gracias. Última pregunta para pues luego poder responderles en los chats a las diferentes personas. Mis padres son obesos y yo tuve sobrepeso de niña. ¿Puedo tener predisposición a cáncer? Bueno, pues más bien puede tener predisposición a presentar obesidad y una enfermedad de síndrome metabólico, pero sería de diagnosticar a la propia paciente. Es decir, la obesidad de los papás no le condiciona por sí solo a ella que tenga una predisposición o un mayor riesgo a cáncer. Sin embargo, si esta paciente, ella tiene ya cierto grado de obesidad
o sobrepeso, pues indudablemente, como hemos discutido esta noche, está incrementado el riesgo para padecer tumores, especialmente de los que hemos venido hablando durante toda la noche. Perfecto, discúlpenme, pero voy a hacer la última pregunta, se está repitiendo mucho. Metformina como agente antiobesidad y su efecto protector en el cáncer. Bien, es una pregunta interesantísima, Cristian, que lo hace el público y la gente. Este rato ya hay muchísimos estudios serios que han visto que la metformina es un agente que se utiliza obviamente en la diabetes como inicialmente fue utilizado, pero varios estudios ahora en la actualidad muestran que es preventivo la metformina para tener cáncer. De hecho, hay varias escuelas en la actualidad que en los pacientes con sobrepeso, ni siquiera obesos, en los pacientes con sobrepeso ya empiezan a utilizar como parte del tratamiento del cáncer y como tratamientos preventivos la metformina. Si nosotros tenemos en nuestro equipo de manejo los endocrinólogos y nos dice este paciente tiene un síndrome metabólico, el uso de la metformina este rato está aceptado y es parte de los tratamientos oncológicos. Es mejor iniciar ya en un paciente que nosotros vemos tiene sobrepeso, para iniciar quimioterapia, dar también metformina. Eso ha visto que mejora las respuestas a los tratamientos, evita que el paciente tenga una progresión rápida por todos estos factores que hemos hablado, de tener una hiperinsulina el paciente con sobrepeso y el paciente obeso, por los factores protectores que habíamos hablado de las leptinas. Todo aquí influye la metformina. Por lo tanto, ¿es un fármaco utilizado? Sí, obviamente tiene que ser regulado por todo el equipo multidisciplinar. Tampoco es que cualquier paciente que tiene sobrepeso dice, para prevenir el cáncer me voy a empezar a tomar metformina. Hay que hacer un análisis con el equipo multidisciplinar, partiendo del endocrinólogo, y ahí vamos nosotros los oncólogos en pacientes con sobrepeso y obesidad. Nos sirve, sí, la metformina. Perfecto. La prevalencia de obesidad ha aumentado considerablemente en todo el mundo y su prevención y tratamiento no solo debe enfocarse en las enfermedades crónicas no transmisibles, como es la diabetes, la hipertensión y el resto de enfermedades crónicas, sino también ya tenerle en cuenta al cáncer. Mientras la Asociación Epidemiológica Obesidad-Cáncer es evidente, nuestros gobiernos siguen sin darle la importancia debida a la enfermedad que se llama obesidad. La importancia de lograr un peso saludable no puede ser exagerado, considerando que una cintura más ancha constituye un mayor riesgo de cáncer y otras enfermedades. Es un problema crítico y hay una correlación muy fuerte entre dieta, obesidad y varios cánceres. Estimados amigos, agradezco nuevamente su tiempo a los ponentes y radioescuchas. Esperamos que la información brindada se comparta y genere un impacto de conciencia en todos los sectores. Los gobiernos, los servicios de salud públicos y privados no se dan cuenta que la obesidad es el origen de la mayoría de enfermedades severas de la población y sus complicaciones o sus tratamientos diarios superan los costos hasta 30 veces a un protocolo de cirugía bariátrica metabólica o cirugía para pérdida de peso y sus enfermedades. Es necesario una adecuada selección de profesionales certificados, reconocidos por el CENESID. Esto evitará en gran medida complicaciones en todos los escenarios posibles. El doctor Carlos Machuca Carpio, de Cuenca, Ecuador, labora en el Hospital Universitario del Río, en el consultorio 322. También en el Hospital Santa Inés, en la Torre 1, en el consultorio 207. Su número de contacto es el 098 6350347. De igual manera, el doctor Andrés Fernando Andrade Galarza, de Cuenca, Ecuador, labora en Solca, Cuenca. Su teléfono es el 099-2360-514. Un saludo muy afectuoso, estimados amigos, muchas gracias. En 15 días vamos a tener un tema de gran relevancia, de igual forma, problemas articulares y la obesidad. Vamos a tener invitados de México, de Ecuador y de Brasil, ortopédicos con gran reconocimiento mundial. Muchas gracias, hasta la próxima.
Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tus sistemas. Tienda de belleza Lola Beauty Shop. Maquillaje americano a excelente precio. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa, diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier, uniformes y publicidad para tu empresa. Tienda de ropa Cactus, camisetas con bordados personalizados. Contactos 099 11 04 71 7. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados. Profesionales sólidamente confiables, con experiencia y prestigio. Elige a los mejores. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873.